Buen día, amada familia. Continuamos hoy con nuestro estudio del libro de Efesios y recordamos, como en los videos anteriores hemos estado viendo, lo que se llama popularmente la armadura de Dios. Recordemos que Dios nos ha encargado tener un estilo de vida diferente a aquellos que no conocen a Dios. Pero este estilo de vida va a ser opuesto, o se va a oponer Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, se va a oponer a que nosotros vivamos de esa manera. El Señor nos pide que nos mantengamos firmes en la posición que el Señor nos ha dado y el diablo huirá de nosotros. Pero para mantenernos firmes, el Señor nos ha revestido de algunas cualidades, o nos dice que nos revistamos de algunos elementos, que es lo que se llama la armadura de Dios. En primer lugar, habíamos visto el cinto de la verdad, con la cual deberíamos guardar nuestras mentes. Habíamos visto la coraza de justicia, con la cual deberíamos guardar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y en este tercer componente de la armadura de Dios, que tiene mucha relación con los anteriores, nos dice que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio y la paz. Efesios capítulo 6, verso 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vivimos en tiempos en los cuales encontramos diversidad de calzados para muchas cosas. Hay zapatos para estar en reposo, hay zapatos para estar en el trabajo. Encontramos zapatillas para correr, sandalias para descansar en casa, zapatillas para caminar, zapatillas para hacer diferentes deportes, ¿no? Y de esa manera también los soldados tienen zapatos especiales, zapatos con tracción, justamente para poder avanzar en los lugares en donde hay rocas filosas, en donde la superficie es irregular, etcétera, ya que si un soldado tiene los pies ampollados, cortados o heridos, no va a poder combatir bien, porque no va a poder avanzar, ¿no? Y dependiendo obviamente de la herida, ni siquiera va a poder librar un buen combate y lo expondría finalmente a la muerte. De esa misma manera, el soldado romano usaba una sandalia de cuero llamada caliga. Y esta caliga era como una media bota que el soldado se ponía y que en la base tenía incrustaciones de metal, clavos, que hacían que este zapato tenga un buen agarre en las superficies de ese tiempo. Recordemos que las superficies no eran superficies asfaltadas aún en ese tiempo, y por tanto ellos tenían que subir caminos empedrados, marchar, correr sobre ese tipo de caminos, y necesitaban un buen calzado. Los pies nos van a conducir hacia algún sitio, y a su vez los pies nos van a dar estabilidad en algún sitio, ¿no? De ahí viene justamente la importancia de cubrir nuestros pies. ¿Por qué debemos cubrir los pies? Porque en general los pies nos van a dar estabilidad y nos permiten desplazarnos, nos permiten movernos. Quiero que hagamos la idea que estamos en la playa de repente y estamos ahí en la orilla y estamos esperando la ola, ¿no? Viene la ola del mar, y si nosotros vamos a mantenernos en nuestra posición, tenemos que mantenernos firmes, los pies bien firmes en la arena. El agua pasa y no nos va a mover. Sin embargo, si no tuviésemos firmeza en los pies, dolor, alguna herida en el pie, vendría el agua y probablemente nos tire al piso, ¿no? Al piso de la arena. Y esta es la idea, ¿no? De mantenernos estables, nos da estabilidad, y a su vez, obviamente, los pies nos permiten movilizarnos. Entonces, recordemos, el cinturón de la verdad nos daba la idea de la mente, de cubrir nuestra mente. La coraza de justicia nos daba la idea de proteger nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y los pies nos dan una referencia a nuestra voluntad, ya que es así como los pies determinan la movilidad de nuestro cuerpo, nuestra voluntad va a determinar hacia dónde nuestra alma va a ser conducida. Y nuestra voluntad, por tanto, debe ser muy bien resguardada, y eso es lo que nos dice Pablo, con el apresto del Evangelio de la paz. En el Salmo 110, verso 3, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. ¿No? En este salmo estaba hablando acerca de Jesús, un salmo mesiánico, y decía que en los posteriores tiempos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, ¿no? Voluntariamente serviremos a ti. No será una imposición, no será en busca de ganancias, sino voluntariamente va a haber un servicio voluntario al Señor. Y eso es justamente lo que busca Dios de nosotros.
que voluntariamente nosotros le sirvamos y vivamos para Él. Nuestra voluntad debe estar dirigida hacia el Señor y debe estar regulada justamente, ¿por qué? Nos dice Pablo, por el Evangelio de la paz. Pablo nos dice que debemos cuidar nuestra voluntad con el Evangelio de la paz. Obviamente, el cuidar nuestra mente, el cuidar nuestro corazón, el cuidar nuestra voluntad, están los tres íntimamente ligados, ¿no? Y en la guerra espiritual que nosotros libramos contra Satanás, recordemos, él busca engañar nuestros pensamientos, él busca tomar nuestro corazón, nuestros sentimientos y finalmente quiere tomar nuestra voluntad para que nosotros hagamos justamente lo opuesto a lo que Dios nos pide hacer. Por ejemplo, creemos una mentira y la mentira es que mi esposa tiene tantas fallas y errores y como mi esposa no es como esta amiga que tengo en el trabajo, ¿no? Empieza a surgir este pensamiento, ya lo hemos dicho, este pensamiento va a generar finalmente un sentimiento y el sentimiento es que cada vez que veo a esta amiga yo me voy a sentir muy bien, ¿no? Voy a anhelar pasar tiempo con esta amiga versus cuando veo a mi esposa ya no voy a tener ese sentimiento, al contrario, de repente puedo generar una incomodidad al estar con mi esposa, ¿no? Entonces el pensamiento me generó un sentimiento, pero hasta ahí todavía sigo en mi vida matrimonial, sin haber cruzado la línea, pero este sentimiento prontamente va a generar, ¿qué? Una acción, va a tomar mi voluntad finalmente. Y mi voluntad finalmente va a hacer, ¿qué? ¿Y por qué no me puedo dar el chance? ¿Y por qué no puedo probar con esta amiga? ¿Y si esta amiga realmente es la mujer que me va a hacer feliz? Y eso toma mi voluntad y yo finalmente peco. Santiago nos describe este mismo cuadro en otras palabras. Santiago capítulo 1, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando cada uno es tentado de su propio pensamiento, de su propio mal pensamiento, de su propia concupiscencia, ¿no? El pensamiento es atrapado. Es atraído y seducido. Ahí empieza a tomar nuestros sentimientos. Somos seducidos por ese pensamiento. Queremos vivir, sentir eso que está en nuestro pensamiento. Y sigue diciendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Toma nuestra voluntad y finalmente se hace. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces Santiago nos describe lo mismo. Nos describe que Satanás va a tomar nuestros pensamientos, nos va a engañar, va a tomar nuestros sentimientos, ¿no? Ese pensamiento va a generar un sentimiento y finalmente ese sentimiento va a tomar nuestra voluntad y vamos a decidir a tomar acción hacia algo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo mantener firme nuestra voluntad? Y Pablo nos dice, calzando estos pies, calzando esta voluntad, cubriendo esta voluntad con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto habla de preparación, por tanto sería que debemos cubrir nuestros pies con la preparación del Evangelio de la paz, o como alguien lo traducía de manera diferente, debemos calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz para estar preparados. Esto nos lleva entonces a preguntarnos qué es el Evangelio de la paz. Creo que en el medio cristiano evangélico conocemos o tenemos una idea bastante clara del Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, ¿no? Son las buenas nuevas de estar en paz con Dios. Y la idea se remota desde la antigüedad, cuando dos reinos estaban en pugna, dos reinos estaban en guerra, y de pronto, obviamente, mientras los reinos estaban en guerra, había zozobra en la ciudad, nadie podía estar tranquilo, de repente estaban viviendo en refugios, nadie podía cultivar, nadie podía desarrollar sus actividades económicas, porque había una zozobra tremenda en la ciudad. Hasta que uno de los reyes ganaba finalmente la guerra, entonces el mensajero llegaba a la ciudad y decía, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Se ganó la guerra y ahora sí habrá paz. Entonces había un festejo no solo por ganar la guerra, sino porque ahora sí vamos a poder vivir en paz. Salían de los refugios, estaban en sus casas, reconstruían todo lo que se había destruido, podían entonces nuevamente realizar sus actividades económicas porque había paz. Y a eso se refiere el Evangelio de la paz, que nosotros entramos ahora en paz con Dios. El Evangelio es las buenas nuevas que entramos en paz con Dios. Y esto obviamente es un elemento muy importante del Evangelio, que nosotros antes de conocer a Dios estábamos en
conflicto con Dios. Y tú te puedes preguntar, pero yo estaba en conflicto con Dios, es más, ni siquiera le hacía caso a Dios, ni siquiera yo quería saber nada con Dios. Precisamente, eso nos vuelve enemigos de Dios. Y la Biblia nos dice claramente que éramos enemigos de Dios y estábamos en conflicto con Dios. Porque o con Dios, o estamos con Él, o estamos contra Él. No hay nadie en una posición intermedia, no hay nadie que diga, no, yo soy neutral. No, en esta guerra o estamos con Dios o estamos contra Dios. En Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 5, versos del 6 al 11, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, estoy leyendo la versión, traducción viviente, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Entonces, Pablo nos dice, cuando estábamos incapaces de salvarnos, no había forma para salvarnos, no éramos inútiles para poder salvarnos. Así es cuando estábamos viviendo nosotros, viviendo en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, Cristo en ese momento vino y murió por nosotros, los pecadores. Dice, aún así, nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aun cuando esta persona fuese una persona extraordinariamente buena. Seguramente alguien por ahí aparecería, pero en nuestra situación era diferente, porque nosotros no teníamos nada de buenos, y eso es lo que resalta justamente esto Pablo. Dice, pero Dios, dice en el verso 8, mostró el gran amor que nos tiene al enviar Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿no? Entonces, nuestra condición, imposible de salvarnos, no teníamos nada que hacer, perdidos totalmente. Cristo fue enviado para poder salvarnos. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, ¿no? Y este es otro punto importante. Él nos salvará de la condenación de Dios. Quiere decir que antes de conocer a Cristo, cuando todavía no estábamos salvos, estábamos condenados por Dios. ¿Condenados a qué? Condenados a sufrir eternamente para siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque todos los que desobedecemos a Dios merecemos finalmente la muerte. Estábamos bajo juicio y estábamos, ¿qué? Condenados con todos nuestros delitos y pecados. Hasta que Cristo tuvo que morir. Y recordemos en el video anterior que revisamos acerca de la justificación. Cristo tuvo que morir, tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Entonces todos nuestros pecados fueron imputados a Él. Y la vida justa de Cristo se imputó a nosotros, de manera que todo el acta de decretos que había en nuestra contra se quedó ahí en la cruz. Ya no había nada, estamos limpios totalmente, y el juez justo nos declara justificados. Y al estar justificados, entonces hemos sido librados de esa condenación. Y esto es lo que nos dice Pablo. Con seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de Cristo, por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros éramos enemigos de Dios y a través de Cristo se restablece la amistad con Dios. Esto es lo que nos describe Pablo. Y esto es algo muy importante de entender dentro del Evangelio. Por eso es que Pablo habla del Evangelio de la paz. Porque tenemos paz con Dios. Antes de Cristo vivíamos en conflicto con Dios, aunque no lo supiéramos, pero vivíamos en conflicto con Dios. Nuestra vida estaba peleada, éramos enemigos totales de Dios. Obviamente por nuestro pecado. Y la persona salvada es entonces reconciliada con Dios mediante la fe de Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice Pablo también aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. ¿Por qué paz? Porque antes estábamos en conflicto, y es algo muy importante en el Evangelio poder notar. Colosenses capítulo 1, verso 21, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, nuevamente éramos ¿qué? Enemigos de Dios, aún con nuestra manera de pensar, haciendo obras malas. Algunos hacían sí obras malas, obras terribles, otros enemigos de Dios por su forma de pensar. Pero dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y Pablo nos presenta aquí otra vez las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas, que es en que en otro tiempo nosotros éramos extraños y éramos enemigos de Dios, haciendo malas obras en nuestra mente misma, éramos enemigos de Dios, estábamos en conflicto con Dios. Pero cuando nosotros le dijimos sí a Cristo y le reconocemos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, entonces somos reconciliados con Dios una vez más. ¿Pero para qué? Dice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cómo así? Ya lo hemos dicho, a través de este milagroso intercambio que se produce, nuestros pecados son imputados a Cristo ahí en la cruz, por el cual Él paga por nuestros pecados y la vida justa de Cristo pasa a nosotros, ¿no? Entonces somos así presentados sin mancha delante de Él y restablecemos nuestra amistad con Dios. Por eso es que podemos orar y Dios está escuchándonos, ¿no? Podemos nosotros venir delante de Dios en cada momento, en todo lugar, porque Dios está escuchándonos, porque ahora ya se restableció la amistad con Dios. Pero Pablo nos hace notar algo importante y dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y aquí nos da un componente muy importante. Pablo nos presenta las buenas noticias, pero nos dice que estas buenas noticias también va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer? Que nosotros nos permanezcamos ¿qué? Fundados y firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio, ¿no? Entonces, eso va a producir que el hecho que nosotros no nos movamos ahí del Evangelio. Por tanto, cuando hablamos del Evangelio de la paz, ¿no? Tenemos que entender algunas cosas, ¿no? El Evangelio implica, por tanto, lo primero que hemos visto, el hecho que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? Por nuestros pecados, por nuestra manera de pensar, ¿no? Y que somos pecadores, ¿no? Y que como pecadores merecemos el juicio de Dios. Estábamos ya condenados, ¿no? No es que íbamos a hacer, sino es que ya estamos condenados por todo lo que hacíamos. La paga del pecado es la muerte. Pero esas serían las malas noticias, pero las cosas no quedaron ahí, sino que apareció un Redentor, apareció un Salvador, y este es Cristo. Por tanto, todos nosotros, todos los hombres, tienen la necesidad de un Salvador, tienen la necesidad que alguien perdone nuestros pecados, que alguien nos salve de esa condenación de Dios que nos habla Pablo. Y debemos reconocer entonces a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces, vamos viendo, ¿no? Las buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias, por tanto, no solamente es Cristo murió por ti y listo, ahora Dios está dispuesto a hacer buenas cosas por ti y ahí quedó el Evangelio. No, el Evangelio viene desde el hecho del reconocimiento de quiénes éramos nosotros, pecadores, enemigos de Dios. Y de esa manera podemos nosotros entender por qué Él es nuestro Salvador y de qué nos ha salvado. Y esa es parte del Evangelio. A veces, ¿no? Somos tentados a no predicar el Evangelio, sino a predicar parte del Evangelio, ¿no? Diciéndole a la persona: mira, Jesús ha muerto por ti. Y entonces, obviamente, la pregunta de la persona: ¿y por qué murió por mí? Yo no quería que muera por mí. ¿Para qué va a morir por mí? Ah, ok, murió por mí. Y ya, entonces ya Él hizo el trabajo y no tengo más nada que hacer, ¿no? Y sigo viviendo mi vida como si nada. No. Entonces, el Evangelio consiste en entender que nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, que teníamos un conflicto con Dios, pero que a través de Jesucristo, cuando nosotros le reconocemos como Señor y Salvador, entonces viene la paz con Dios. Se restaura esa paz con Dios. Muchas personas no llegan a poder disfrutar totalmente de esta verdad cuando no entienden justamente lo que eran antes de conocer a Cristo Jesús. Pero el Evangelio se quedó ahí, las buenas nuevas terminaron ahí, no, sino que significa algo más. Que cuando nosotros le reconocemos a Jesús como Señor, el reconocerle como Señor implica obediencia. Implica obediencia, obviamente, para que se mantenga esa relación de paz que tenemos ahora con Dios. Santiago capítulo 1, verso 21,
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto Santiago nos pone de otra manera esto. Las buenas noticias, dice, por tanto, desechando ahora nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestro pecado, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, ¿no? Santiago nos dice, ahora que desecha el pecado y recibe la palabra de Dios, la palabra implantada, ¿no? Entonces, algunos se quedan diciendo, entonces el evangelio consiste en las buenas nuevas, Cristo murió por mí, ya mis pecados fueron perdonados y listo, todo terminó ahí. No, las buenas nuevas implica que si yo le he reconocido a Jesús como Señor, implica por tanto que yo debo desechar el pecado de mi vida, quitarlo y recibir la palabra de Dios que trae salvación a mi vida. Y esa recepción de la palabra obviamente implica que obediencia a su palabra. El evangelio no termina en la cruz, sino continúa con una obediencia a su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Primera de Pedro 2, 1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Otra vez, ¿no? Nos está diciendo que desechemos ¿qué? El pecado. Desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, con hipocresía, con los celos y con toda clase de comentarios hirientes. Quítense todo eso, nos dice Pedro esta vez, ¿no? Arrepiéntanse. Eso implica arrepentirnos. No nos arrepentimos y le reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Todos esos pecados ya no son parte de nosotros, ¿no? Esa acta de decretos que había contra nosotros queda en la cruz y ahora tenemos una nueva vida. Pero ¿para qué tenemos esta nueva vida? Dice Pedro, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. ¿Y dónde está esa leche espiritual? Es la palabra de Dios, ¿no? Entonces entramos en una nueva vida, empezamos a desear la palabra de Dios, pero dice, deseen ustedes, busquen ustedes, ¿no? Esa palabra de Dios y como un bebé, pidan a gritos ese alimento nutritivo, pidan a gritos ese alimento, esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedan crecer en una experiencia plena de salvación. ¿Qué es esto de crecer en una experiencia plena de salvación? Alguien decía en la antigüedad que mientras más me acerco a Dios, más entiendo mi salvación. ¿Por qué? Porque mientras más me acerco a Dios, entiendo más la santidad de Dios, entiendo cuán pecador era antes y de cuánto me salvó el Señor. Entonces, obviamente, mi gozo es aún mayor porque sé de dónde me ha sacado Dios. Jesús decía alguna vez a sus discípulos que al que se le perdona más, ama más. Y eso no significa que aquel que tiene más pecados se le perdona más y ese es el que va a amar más. No, sino significa que cuando nosotros nos vamos dando cuenta de nuestro pecado, lo que significa para Dios, entonces vamos entendiendo de qué nos salvó Dios. Algunas personas llegan a la iglesia y empiezan a caminar en el Señor y uno les pregunta, ¿entiendes el pecado que tenías antes? Y algunos responden y dicen, bueno, es que yo no era tan malo realmente. Yo sí cometía mis faltas, pero no era en realidad tan malo. Entonces ellos, por ejemplo, no gozan de una experiencia viva de salvación. ¿Por qué? Porque todavía no han mirado la magnitud de la maldad que tenían, no han mirado que antes eran enemigos de Dios, que tenían un conflicto con Dios. Pero cuando se van acercando al Evangelio y van entendiendo cuán malos eran, porque Pablo mismo nos dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, todos somos inútiles delante de Dios, no hay nadie quien haga lo bueno, dice Pablo. Entonces, cuando vamos entendiendo más y más eso, entonces vamos reconociendo de qué nos ha salvado el Señor, cuánto nos ha perdonado el Señor y empezamos nosotros con gratitud a vivir una nueva vida. Y empezar a desear esa leche, esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios nos va a decir ahora cómo es que tenemos que vivir en esta nueva vida. Volvemos entonces, dice en 1 de Pedro 4:17, nos dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Aquí
Pedro está haciendo el enlace entre aquellos que no obedecieron la buena noticia de Dios y con el destino de juicio que tienen finalmente. Entonces, implica que los que no conocieron a Jesucristo van a obviamente tener ese destino porque no obedecieron la buena noticia, no obedecieron el Evangelio. Implica, por tanto, que cuando estamos en Cristo Jesús debe haber una obediencia al Evangelio, como habíamos dicho, porque Jesucristo es el Señor. Vamos entonces ahora a 2 Corintios 9:13. En 2 Corintios 9:13, Pablo ahora nos dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, obedientes al Evangelio. De nuevo, aquí Pablo nos hace notar que hay obediencia al Evangelio. Por tanto, las buenas noticias de paz, el Evangelio de paz, implica desde el reconocimiento de quiénes somos delante de Dios y lo enemigo que éramos, la enemistad que teníamos con Dios, el conflicto que teníamos con Dios y la condenación a la cual ya teníamos encima de nosotros, y la presencia del Salvador que murió por nosotros en esa cruz, de manera que cuando nosotros le reconocemos a Él como Señor y Salvador, entonces toda esa cuenta es borrada en nosotros y empezamos de cero una nueva vida. Pero ¿cómo empezamos? Desechando todo eso, dejando todo eso atrás y empezando una nueva vida en obediencia al Evangelio, en obediencia a su palabra, en obediencia a su voluntad. Y Pablo nos está diciendo en Efesios 6 que cuando nosotros vivimos así, es cuando cubrimos nuestros pies en medio de esta guerra espiritual. En otras palabras, la obediencia al Evangelio va a fortalecer nuestra voluntad. Recordemos que los pies, habíamos dicho, es como la voluntad nuestra. Y cuando Pablo nos dice que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos está diciendo que protejamos nuestros pies con el Evangelio de la paz. Y el Evangelio de la paz implica no solamente el recordatorio de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino la obediencia misma al Evangelio, la obediencia a su palabra. Y esto es todo el misterio en cuanto a el calzar los pies con el Evangelio de la paz. Primera de Corintios 15 verso 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿no? Otras verdades que se venden en el Evangelio es que Él murió por nosotros, Él resucitó, fue sepultado, Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero Pablo nos hace mención a algo muy interesante aquí. Dice: el Evangelio que les he predicado, el cual ustedes han recibido, ¿no? Ustedes han recibido esa buena noticia. ¿Cuál buena noticia? De que Cristo murió por nosotros en la cruz, cuando nosotros le aceptamos o le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces nos habla de que el Evangelio se recibe, las buenas noticias se reciben, pero también se persevera en el Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, y se retiene esta palabra. Pablo nos dice entonces: recibimos el Evangelio, perseveramos en ese Evangelio y retenemos esa palabra del Evangelio en nosotros. Que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, entonces, en otras palabras. Y esto es algo muy importante, porque a veces dentro del medio de la iglesia, dentro del medio del evangelio, a veces le decimos a las personas: ¿quieres ser salva? Sí, bueno, vas a orar conmigo esta oración, y le hacemos repetir una oración y le decimos: bueno, ya eres salvo, y después no lo vemos más en una iglesia, no lo vemos más congregar, no agarra ninguna de sus Biblias, él sigue viviendo como antes vivía, y le hacemos creer que ya él es salvo. Y Pablo nos dice que el Evangelio es recibido, se persevera en él y se retiene esta palabra que os he predicado, ¿no? ¿Por qué?
No porque haciendo el Evangelio vamos nosotros a ser salvos. No, porque recuerden que nuestra salvación no es por obras. Haciendo el Evangelio no somos salvos, ¿no? Somos salvos por fe, por la gracia de Cristo. Pero precisamente cuando nosotros recibimos esta salvación y nuestra cuenta se hace cero nuevamente, como niños recién nacidos, empezamos a tomar el Evangelio, la palabra de Dios, y empezamos a caminar en esa nueva vida que vivimos. Por eso es que la Biblia nos dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Podemos tener altibajos, pero siempre va a estar en aumento. Entonces la vida cristiana no es plana, la vida cristiana no va en declive, no, porque si no, como Pablo dice, si no creísteis en vano, porque si no estás perseverando en el Evangelio, si no estás manteniéndote ahí, si no estás reteniendo la palabra, entonces lo más probable es que es eso, que creísteis en vano, pensaste que eras creyente, pero no lo eres. Recordemos que en Primera de Juan también nos dice lo mismo, ¿no? Que a veces hay algunos que están en medio de nosotros, que parecen de nosotros, pero cuando se fueron de nosotros y se fueron al mundo y empezaron a vivir como el mundo y empezaron a pecar y empezaron a vivir como antes o peor como que eran antes, entonces Juan dice, ellos nunca fueron de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Entonces puede haber alguien, por ejemplo, que está 10 años en la iglesia, alcanzar un liderazgo, un pastorado, ¿no? Inclusive, pero después de esos 10 años, de pronto algo le pasa, algo le pasó, y ya no quiere saber nada con la iglesia, ¿no? Se retira de la iglesia y no quiere saber nada de la fe y empieza a vivir su vida del mundo, fornica, adultera, se va con otra mujer, empieza a robar, a mentir, a chismear, a tomar de repente, a vivir una vida del mundo y se mantiene así sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que fue un hermano? No, Pablo nos dice aquí, el evangelio consiste en ¿qué? En perseverar justamente en esa palabra, ser obediente en esa palabra, porque Cristo es nuestro Señor. Juan nos dice lo mismo. Si se fue de esa manera al mundo es porque nunca fue de los nuestros. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hemos sido salvos, no solo Cristo nos dejó con esta misma carne, sino que puso en nosotros, dentro de nosotros, un nuevo ser, una nueva creación. Una creación regenerada dentro de nosotros. Y para guardarnos justamente aún mucho más, nos sella con su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu está guiándonos y está guiando nuestras vidas, está guiando nuestro caminar, está guiando aún las cosas que nosotros vamos a vivir. Cristo intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo también intercediendo por nosotros para llevarnos finalmente a la gloria. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, justamente es eso, ¿no? El poder tener todas estas consideraciones. ¿Por qué? Porque teniendo todas estas consideraciones es lo que va a proteger nuestra voluntad. Recordemos que en el transcurso de la historia y el tiempo se han escrito evangelios falsos. ¿Y por qué? Justamente porque quieren que las personas que no conocen a Dios no lo conozcan, no conozcan a Dios al perderse en estos evangelios falsos, ¿no? Se ha dicho desde la antigüedad, ¿no? Desde los tiempos bíblicos inclusive, que Jesús no vino en carne, que eso no fue así, que Jesús no es eterno, ¿no? Como algunas sectas dicen, no, Jesús no es eterno, no es Dios, fue creado en un punto de la historia, del tiempo, pero no, la Biblia nos dice claramente que Jesús fue eterno con el Padre, o es eterno con el Padre, ¿no? Existió siempre, ¿no? Entonces, vienen con esas mentiras, ¿no? Sobre nuestras vidas, o mentiras que Jesús no resucitó, que Jesús realmente no fue hombre, sino que es espíritu y tomó una forma humana, pero que no fue realmente un hombre, ¿no? Y cosas así que parecen espirituales y que van a engañarnos, ¿no? Y como Pablo dice, es solamente a través del Evangelio que nosotros podemos ser salvos. Con mentiras no vamos a poder encontrar esa salvación, no solamente a través del verdadero Evangelio. Es más, si leemos más allá, se habla de evangelios perdidos de otros de sus discípulos, ¿no? Y con ellos se nos quiere justamente, se quiere seguir borrando la imagen de Cristo. Es más, seguramente ustedes han escuchado, hace poco hasta se ha hecho películas sobre eso, haciendo ver que Jesucristo no murió donde murió, sino que Él se escapó y Él inclusive tuvo como pareja a María Magdalena y tuvo una hija mujer, herejías tremendas, ¿no? Que Satanás obviamente festeja cuando alguien cree ese falso evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la gente llegue a la salvación.
Entonces, de esa manera, Él va a seguir poniendo vendas sobre aquellos que no conocen a Cristo. Pero, ¿cómo es que va a actuar Satanás sobre nuestras vidas? ¿No? A través del Evangelio. Justamente cuando Satanás nos empieza a hacer creer que de repente el Jesús que debemos creer no es el Jesús de la Biblia, ¿no? Entonces alguien puede decir de repente, sí, yo creo en Jesús, Él es bueno, Él es Salvador, Él es todo amor aquí, pero yo no creo que Él pueda condenar. Yo no creo que Él pueda condenar, ¿no? Él no puede ser tan malo para condenar, ¿no? Y claramente la Biblia nos dice que Él es puesto por juez para juzgar a vivos y a muertos y enviar obviamente al infierno a los que deben ir al infierno. Entonces, mucho cuidado, ¿no? O algunos retuercen el Evangelio diciendo, no es Jesucristo el que te mandó, sino tú te mandaste solo. No, es que el condenado llega a la corte y no es de que dice, bueno, por mi asesinato yo me condeno a la cárcel. No, es el juez quien tiene que condenar y decir, tú te vas a la cárcel tantos años, por tanto, ¿no? Es de la misma manera. Él es el juez justo que va a condenar a los pecadores. Entonces, de esa manera se pervierte justamente el Evangelio, ¿no? Hay personas inclusive que creen, ¿no? Que lleguen dentro del medio evangélico a pensar de que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la verdadera palabra de Dios y los demás son las palabras de los apóstoles, ¿no? Y haciendo ver de que debemos creer solo una parte de la Biblia y no todas las escrituras. Entonces obviamente nos vamos a perder cuando tenemos esos pensamientos y Satanás obviamente festeja que nosotros concibamos todo eso porque cuando no nos calzamos con el verdadero evangelio, el evangelio de la paz, entonces vamos a estar débiles, no vamos a poder estar firmes y nos va a tirar al piso. No nos vamos a poder mover, vamos a estar tirados en el piso con nuestros pies adoloridos porque no tuvimos la defensa de un buen calzado, de un buen evangelio. Es más, algunas personas dicen, ¿no? Que creen solo algunas partes de la Biblia y otras no. Ustedes deben haber escuchado que dicen, por ejemplo, no, Pablo dijo eso porque estaba imbuido dentro de la cultura machista de ese tiempo y entonces este es un dicho machista que dijo Pablo, pero no debemos creer eso, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Es más, algunos, por ejemplo, dicen que la unión entre personas del mismo sexo dice, no, eso es bueno, porque mientras hay amor, ahí es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces obviamente, si hay amor, ahí está Dios en medio de esas dos personas. Cuando no, la Biblia es clara, el Evangelio es claro en cuanto a eso. Y ese es un pecado que Dios aborrece totalmente, pero sin embargo, se tergiversa y obviamente no encontraremos la luz fuera del Evangelio. Y cuando nosotros llegamos a pensar cosas como esas y decir, bueno, sí, pues Dios es amor, y si dos personas del mismo sexo se aman, entonces Dios está ahí en medio, ¿no? Y obviamente, como no estamos cubiertos nuestros pies con el Evangelio de la paz, caeremos, no podremos estar firmes. ¿Qué es lo que nos da la firmeza a nuestros pies para no caernos y no alejarnos de la verdad? Es que nuestros pies estén firmes en el Evangelio, reteniendo el Evangelio. Y eso es lo que nos dice Pablo, que debemos nosotros retener, perseverar en el Evangelio, perseverar en la simpleza de esas ideas. Porque cuando nosotros perseveramos y caminamos en el Evangelio, muchas cosas van a ocurrir en nuestras vidas. Miren, en la iglesia de los primeros tiempos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, Lucas nos cuenta lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Los escritos de los apóstoles que ellos hicieron. ¿Dónde están? En los evangelios, ¿no? Y dónde están ¿qué? Las cartas de Pablo, de Pedro, de Lucas cuando escribe Hechos, ¿no? Y los otros escritores de la palabra de Dios, ¿no? Entonces ellos empiezan a perseverar. ¿Qué significa eso? Que lo que ellos les enseñaban, eso ellos repetían y repetían y repetían. La iglesia está llamada igual a perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde está la doctrina de los apóstoles? En la palabra de Dios. Cuando nosotros perseveramos en esa palabra de Dios, en la simpleza de la palabra de Dios, ahí es donde vamos a tener victoria sobre todas las cosas, porque estaremos manteniéndonos firmes y estaremos cubriendo nuestros pies para continuar adelante. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué les llevaba obviamente la doctrina de los apóstoles? A
tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que enseña el Evangelio. El Evangelio no nos enseña a ser llaneros solitarios, a estar solos en nuestras casas, a no congregarnos, no. Sino el Evangelio nos enseña a ser uno, a tener un cuerpo y mantenernos en una comunión. A mantenernos en una comunión ahí con la iglesia. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿no? La Santa Cena que el Señor nos llevó a recordar por qué nosotros estábamos ahí, a recordar el sacrificio de Cristo, y en las oraciones, ¿no? Obviamente esas oraciones que vamos a estar juntos ahí disfrutando de la presencia del Señor. Y esto provocaba algunas cosas, verso 43, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren cómo comenzaba a cambiar sus corazones. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían? Se reunían ellos cada día en el templo, ¿no? Algunos quieren ser iglesia a través del internet, quieren ser iglesia a través del Zoom, pero eso no puede ser. Eso fue un arma, un refugio en el tiempo de pandemia de repente, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad es que quiere que nosotros estemos reuniéndonos, ¿no? Y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y comían juntos, tenían comunión unos con otros, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, porque eso va a traer ¿qué? Alabanza a Dios. Entonces, pero ellos partieron ¿de qué? Ellos partieron de estar perseverando en la doctrina apostólica, ¿no? Y de nuevo, nosotros somos apostólicos, ¿por qué? Porque perseveramos en la doctrina apostólica. ¿Y dónde está la doctrina apostólica? En la palabra de Dios. Ahí está la doctrina apostólica y esa es la que continuamos, esa es la que perseveramos siglo a siglo hasta que Jesucristo venga. Pero, ¿y por qué tanto tenemos que acordarnos del Evangelio? Si eso es obviamente algo que todos los creyentes lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Y tal vez eso es algo que nosotros decimos, pero si yo ya conozco el Evangelio, ya lo sé, yo lo tengo en mi mente. Lutero decía hace muchos años atrás, ¿no? Decía, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días nos olvidamos, ¿no? Entonces, eso tiene sentido a la luz de por qué ellos se reunían todos los días. ¿Por qué? Porque necesitaban escuchar el Evangelio, porque se olvidaban a diario el Evangelio. Y yo me preguntaba, así como seguramente tú te preguntas, y es que nosotros podemos olvidarnos del Evangelio, podemos olvidarnos esas verdades básicas de que Cristo murió por nosotros, fuimos pecadores, Cristo nos salvó en la cruz, ahora tenemos las buenas nuevas de salvación, y ahora perseveramos en esta palabra de Dios, somos obedientes a la palabra de Dios, ¿nos podemos olvidar de eso tan básico? Y al parecer no. Pero la verdad es que sí, es una realidad. Y Pedro nos hace notar esto. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, voy a leerles en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder, en vista de todas las promesas que Dios nos da, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Dice, ok, ahora ustedes complementan su fe, ¿con qué? Con provisión de excelencia moral. Tienen que tener una excelencia moral, ¿no? Con conocimiento, buscar el conocimiento de Dios, con control propio, el control propio con perseverancia, el dominio propio, ¿con qué? Con perseverancia, ser perseverantes ahí delante de Dios, con sumisión a Dios, con ser sumisos a Dios, a su palabra, con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Dice, ustedes que tienen fe, ahora complementen a su fe con todas estas cosas, sean excelentes moralmente, tengan cada vez un mayor conocimiento de Dios, tengan dominio propio, sean perseverantes, sean sumisos de Dios, tengan un amor por los hermanos y un amor por todos. Dice verso 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿no? Los que no tienen todos estos ingredientes, no se desarrollan así, dice, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Dice que Pedro dice que son cortos de vista, ciegos, que se olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces sí, Pedro nos da una referencia de que sí, nos podemos olvidar de ese evangelio, porque el evangelio básicamente es el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados por la obra de Jesucristo en la cruz.
Y nos podemos olvidar de eso. Pedro nos dice, sí. ¿Y cuando nos olvidamos de eso? Bueno, mejor dicho, cuando nos olvidamos de eso, eso desarrolla algunas cosas en nosotros. ¿Qué? No va a haber amor por las personas, no va a haber amor fraternal, porque vamos a estar juzgándonos aquí y allá, porque obviamente nos olvidamos que también nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados, al igual que ellos, y empezamos a juzgarles, empezamos a mirarles mal, empezamos a mirar por encima de ellos, ya no somos tolerantes, no tenemos paciencia, y como no tenemos paciencia, ya no somos perseverantes, algunos se irán de la iglesia, de repente ya no buscan más conocimiento, solamente no van a escuchar el evangelio. Algunos dicen, bueno, yo solo voy a escuchar los domingos, ¿no? Ya no hay búsqueda de más conocimiento y no hay mayor búsqueda de excelencia moral, porque todos se olvidaron del evangelio. Porque se olvidaron del evangelio, de vivir el evangelio. Pedro dice claramente, cuando alguien vive así, aunque profese decir que es cristiano y no vive así, es alguien que es corto de vista, o es ciego, que implica que no tiene salvación, ¿no? O se olvidó de la limpieza de sus pecados pasados, pero eso no está bien, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, o sea, es que sí podemos tener amnesia del evangelio. ¿Podemos olvidarnos del evangelio? Sí. Tal vez tú dices, no, pero yo me acuerdo todo el proceso en mi mente, tú me lo dices, yo me acuerdo, sí. Pero nos olvidamos de ponerlo en práctica, ¿no? Nos olvidamos de que eso rija nuestras vidas, de que eso rija nuestra conducta, de que eso dirija nuestros pies, de que ese evangelio rija nuestra voluntad, ¿no? Dice Pedro en el verso 8, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados sus pecados pasados. Se olvidaron del evangelio. Y al olvidarse el evangelio es como descubrir tus pies. Y si descubres tus pies, entonces eres presa fácil de Satanás en esta guerra espiritual. ¿Y cómo no nos olvidamos del evangelio? A través, obviamente, de su palabra. Como decía Lutero, leyendo su palabra, escuchando el evangelio cada día. Por eso es que es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios cada día. ¿Por qué creen que Satanás está interesado en tentarnos para que nosotros no leamos nuestra Biblia diariamente? ¿Por qué Satanás está interesado en tentarnos para no reunirnos en la iglesia? Porque quiere que nos olvidemos del evangelio. Porque aunque de repente eres salvo, al olvidarte del evangelio, al olvidarte que fuiste perdonado por los pecados, empiezas a vivir de acuerdo a tu manera, de acuerdo a tu pensamiento. Y por tanto tu voluntad ya no estará firme, no se va a sostener firme, sino que va a estar de un sitio a otro conforme a tu propia voluntad, porque ya no hay firmeza, no hay firmeza. Descubriste tus pies, descubriste tus calzados, ya no hay firmeza y Satanás podrá moverte y aún hacerte caer en cualquier momento. Nuestros pecados, nuestros pensamientos son engañados, nuestro corazón engañado y lo que continúa es nuestra voluntad. Pedro dice, por ejemplo, que si no crecemos en el amor fraternal, ¿es por qué? Porque nos olvidamos del evangelio. Y entramos en ¿qué? En riñas, en disputas, en no querer tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque nos olvidamos justamente de eso básico. Y empezamos a mirar de repente al hermano como por debajo de nosotros. No, este es muy pecador, este no sabe nada. En cambio yo sé mucho, yo conozco mucho, yo sí cumplo para Dios, pero este no conoce nada, no. Y empiezo a verle así. Yo relacionarme con ellos, pero ¿para qué? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué edificación voy a sacar? Y ya no vamos a querer tener comunión porque nos olvidamos del evangelio. Pero cuando nos acordamos del evangelio, nos acordamos, estos nuestros hermanos también. Así como yo los veo de repente con sus fallas, yo también era así. Estaba muerto yo en mis pecados y Cristo vino y murió por mí y también murió por ellos. Yo he crecido siendo firme en el evangelio y yo quiero que mis hermanos también crezcan firmes. Yo les voy a enseñar, si es que yo creo que sé, les voy a enseñar aún mucho más a mantenerse firmes en ellos y leeremos la palabra juntos y oraremos juntos y les ayudaré a entender que deben mantenerse juntos, que como niños deben desear el evangelio, la palabra de Dios cada día. Y obviamente eso no me va a llevar a no querer relacionarme con ellos, sino al contrario, a buscar relacionarme con ellos. Al contrario, me va a llevar ¿a qué? A querer amarlos mucho más por esta relación que yo voy a tener. Y la iglesia obviamente se va a unir,
¿no? ¿Ven? Cuando nosotros volvemos a lo básico del Evangelio, entonces empiezan a ocurrir algunas cosas muy importantes en nuestras vidas. Cuando nos olvidamos del Evangelio, nos volvemos muy soberbios. Soberbios en la iglesia, soberbios en la casa, soberbios en nuestro trabajo, y miramos a los demás por encima de nosotros. Aún a veces nos olvidamos del Evangelio y miramos a las personas que no conocen a Dios por debajo de nosotros. Decimos, no, yo soy un hijo de Dios y las otras personas son nada, son unos impíos, ¿no? Y los veo como si fuesen nada. Y nos olvidamos que nosotros éramos así. Y que por la gracia de Dios alguien vino, nos predicó el Evangelio, y nosotros escuchamos el Evangelio, reconocimos que Jesús es el Señor y nuestro Salvador, y ahora tenemos un chance de nueva vida. ¿Cómo no voy a unirme a ellos, a predicarles el Evangelio, a llevarles las buenas nuevas que también ellos pueden salvarse? ¿Cómo no llegar a ellos, ¿no? Entonces, miren cómo cuando nosotros nos olvidamos del Evangelio, empezamos nosotros a vivir de una manera que no es adecuada para Dios. Porque Satanás quiere que nos olvidemos del Evangelio para poder atacarnos. Si él tiene conquistado nuestros pensamientos y tiene conquistado aún nuestro corazón, mientras que nos mantengamos firmes en el Evangelio, entonces Satanás no podrá tomar nuestra voluntad. Por ejemplo, estoy de repente con ideas que han ingresado a mí y empiezo a yo querer separarme de mis hermanos, ¿no? Porque yo me creo más santo, yo sí vivo en moralidad, ellos no, ellos son unos pecadores, ¿no? Y empiezo a tener ese tipo de pensamientos. Mi corazón y mis sentimientos ya han sido tomados, pero todavía no mi voluntad. Entonces cuando yo vuelvo al Evangelio y recuerdo, por ejemplo, cosas como en 1 Timoteo 1:15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo decía, yo soy el primero, el mayor de los pecadores. Y me pregunto yo también no era así, un pecador, y tal vez yo he tenido más pecados que ellos todavía, que estos mis hermanos a los cuales yo les estoy rechazando. Oh Señor, perdóname. Perdona mis pecados, no voy a volver a pensar así. Y entonces lo que yo sentía va a desaparecer y lo que yo pensaba también va a desaparecer, porque yo cubrí mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otra situación, de repente quiero empezar a vivir mi vida, empiezan a venir ideas a mí de que, bueno, si al final Cristo ya me perdonó y puedo vivir mi vida como yo quiera, ¿no? Que total, Cristo me va a perdonar mis pecados, y qué problema hay si puedo tener un poco de diversión, ¿no? Y entonces mi voluntad, mi corazón ya han sido tomados. Pero yo vuelvo al Evangelio y en el Evangelio me encuentro, por ejemplo, con 1 Pedro 2:24, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y pues me pongo a pensar y digo, pero Cristo llevó mis pecados sobre la cruz, y Cristo lo llevó, pero ¿para qué? Para que yo viva, dice, la justicia, para que yo viva en santidad. Y ya yo fui sano, esa herida que tenía, ese pecado que tenía, ya fue sanado. Yo era una oveja descarriada, pero ahora soy una oveja del Señor. He vuelto al pastor y al obispo de mi alma. Señor, perdóname por estar pensando estas cosas, por estar queriendo hacer estas cosas. Y de nuevo, cuando me cubro con el Evangelio de la paz, nuevamente vuelvo a la senda. No, eso no me permite caer más allá de lo que ya había caído con mis pensamientos. Estoy en medio de una tentación de repente y estoy a punto de sucumbir a la tentación porque me creí un pensamiento y los sentimientos me están llevando. La concupiscencia ya hizo su obra y empecé a desear ese mal pensamiento, y de pronto vuelvo al Evangelio y leo cosas como Hebreos 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, Señor, tú conoces entonces mis debilidades, tú conoces, Señor, mis tentaciones, tú conoces cuánto estoy siendo tentado, mi Dios. No eres indiferente a eso, Señor.
pero tú no pecaste, y ayúdame a no pecar, mi Dios. Y si tú dices que me acerque a tu gracia para encontrar ese socorro oportuno, voy corriendo de nuevo, Señor, a tu trono, y busco ese socorro oportuno, mi Dios. Y de nuevo, la gracia, el Evangelio de la Paz volvió a ayudarme en esta situación. El Evangelio de la Paz es la verdadera muralla en que nosotros podemos estar en paz con Dios y mantenernos uno con Él. Cuando nuestros pies están calzados con el Evangelio de la Paz, nos podemos mantener firmes en esa confianza plena del amor de Dios por nosotros y la protección que Él tiene por nosotros. Decíamos en un ejemplo anterior, decíamos, por ejemplo, vino a mis pensamientos la idea de que mi amiga es mejor que mi esposa, que mi amiga tiene mejores cualidades que mi esposa. Eso, decíamos, va a generar un sentimiento. Me quité la coraza de justicia y empiezo a pensar, bueno, yo merezco algo más, ¿no? Yo merezco vivir una verdadera felicidad. Y empiezo yo a tener sentimientos por esta chica que no es mi esposa. Mi voluntad está a punto de ser tomada, estoy a punto de tomar malas decisiones, pero vuelvo al Evangelio de la Paz y reconozco y digo, Señor, pero tú has muerto por mis pecados para yo vivir una vida diferente y no vivir así, Señor. Señor, he sido tentado, tú has sido tentado en todo y ayúdame, Señor, en medio de esta tentación. No quiero caer, no voy a caer, no lo voy a hacer, Señor, porque tú has muerto por mis pecados y ayúdame, Señor, a poder vivir de otra manera. Entonces esa simpleza del Evangelio comienza a cambiar mi vida y vuelvo nuevamente a la senda de la santidad. Satanás quiere tomar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también nuestra voluntad. En esta oportunidad debemos mantenernos firmes para poder seguir adelante, cubriendo nuestros pies con el calzado del Evangelio. Satanás puede venir a nosotros haciéndonos pensar de que Cristo ya no nos ama, de que Dios nos ama, que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no quiere saber nada con nosotros y por eso están ocurriendo determinadas situaciones. Pero la Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, decía Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El Evangelio dice que nada me puede separar de su amor. Si Dios me amó, si Dios me salvó, nada me puede separar de su amor. Entonces, si vienen esos pensamientos a mí y generan de repente ese desánimo en mi corazón, yo vuelvo al Evangelio y digo, no, aquí dice que Dios me ama, me sigue amando y cuidará de mí por siempre. Por tanto, vuelvo nuevamente al Evangelio y vuelvo nuevamente a las sendas donde debo seguir caminando. Hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría para poder calzar nuestros pies, cuidar nuestra voluntad con el Evangelio de la paz. Amén. Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas como esta.